Una de las cosas que después vamos a dialogar, o sea, Alberto va a hablar de su trabajo, yo voy a hablar del mío, y después dialogamos y bueno, mi parte preferida en estas situaciones es siempre cuando dialogamos con todos y es una oportunidad también para mí para aprender. Yo ya sé lo que voy a decir, yo ya sé lo que escribí y no aprendo tanto de eso, sino más bien de las preguntas y del diálogo, ¿no? Pero bueno, parte de mi trabajo es compartirles un poco qué es lo que hice hasta ahora. Como contexto quizás para la discusión. En mi caso particular, digamos, hay dos vertientes o dos cosas que siempre me interesaron y que en algún momento, digamos, si bien era un tema en general vinculado, yo no lo vinculé, es decir, empecé trabajando temas relacionados con la historia del Holocausto por un lado y temas relacionados con el fascismo en Argentina por el otro lado. Empecé a trabajar y a escribir libros sobre estos temas, hasta que en algún momento, ya a esta altura no me acuerdo, pero creo que mi cuarto o quinto libro, después de escribir el libro que siempre había pensado que quería escribir, quizás uno de los libros que me había motivado, yo soy historiador, a estudiar historia, es un libro que publiqué en el 2014 sobre los orígenes ideológicos de la Guerra Sucia. Es decir, o la así llamada Guerra Sucia, ¿no? Los crímenes de la última dictadura militar en Argentina. Es decir, y recuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en la Universidad de Buenos Aires, mi idea era trabajar sobre la última dictadura y que en ese momento mi director de tesis me dijo, no podés, porque metodológicamente es problemático, está muy cerca, los historiadores, estamos hablando en ese momento de los años 90, y esto había terminado en el 83, y entonces estábamos muy cerca, y bueno, no me quedó otra que aceptar ese no, y lo que hice, lo que decidí hacer entonces es que si no podía estudiar la última dictadura, iba a estudiar la primera, y empecé a trabajar el tema de la dictadura de Uriburu, golpe de Estado en 1930, primera dictadura militar en Argentina, primera de varias, como saben ustedes, eso se convirtió eventualmente en un proyecto de vida, casi diría, en el sentido de que empecé a trabajar a la extrema derecha en Argentina desde esos años. Cuando me fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos, decidí vincularlo a la relación entre los argentinos y los italianos. Se podría hacer el mismo proyecto para Uruguay, es decir, países que están muy relacionados y países que quizás por esa relación se generan entre ellos muchos malentendidos, ¿no? Es decir, somos tan parecidos que a veces no notamos las diferencias, que también están, ¿no? Y en ese marco, mi tesis doctoral fue un proyecto de investigación entre las relaciones entre los fascistas argentinos y los italianos. Con ese proyecto, o sea, para decirlo en términos más biográficos y también en eso que los viejos marxistas decían, las condiciones de reproducción material, es decir, libros que me dieron para comer, literalmente, con ese me promocionaron en Estados Unidos y ya con lo que en Estados Unidos se llama tenure, quiere decir que, no sé cómo sería, como un puesto permanente, decidí dedicarme a escribir el libro que en realidad siempre había querido escribir. No es que los otros no los quería escribir, pero ahí está el que les decía del 2014 de los orígenes de la Guerra Sucia. Terminado ese libro, podría haberme retirado, pues yo creo que empecé, pero se me ocurrió, cambiar un poquito e iniciar como un itinerario de investigación que me llevó a ir y este es el título del libro, de hecho, del libro que publiqué ya no me acuerdo, bueno, hace unos años, que se llamó Del fascismo al populismo en la historia. Entonces, yo había empezado a trabajar ya en mi tesis doctoral, que luego se publicó como libro, ya había empezado a trabajar un tema que si uno está en Argentina no puede evitar. ¿Cuál sería? ¿Alguna idea? El peronismo. Entonces, ya mi tesis doctoral y el libro de los fascistas en Italia y Argentina terminaba con el populismo, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Qué tan distinto y qué tan no? En el libro de los orígenes de la Guerra Sucia me había empezado a trabajar el tema del peronismo y tenía
O sea, el libro era una historia de la idea fascista en Argentina, es decir, desde Uriburu a la última dictadura militar, y en el medio, porque iba avanzando cronológicamente, me encontraba con el peronismo, y entonces un capítulo que se llamó Peronismo y Fascismo. Yo siempre pensé que el capítulo sobre la dictadura iba a ser el polémico, pero no, ese fue el polémico, en donde yo decía, bueno, tiene algo de fascismo, pero evidentemente hay cosas que cambiaron. Obviamente en Argentina eso fue recibido por muchos de forma muy distinta, como diciendo, ya, como me dijeron algunos, ya poner en el título eso, ya es problemático. Ya esa palabra fascismo al lado del peronismo. No. Ahora, históricamente, la cuestión es muy diferente y sobre eso me dediqué a trabajar. Ya en ese libro y después con el libro del fascismo al populismo, en donde ya me iba un poco de Argentina para, quizás de forma muy ambiciosa, tratarlo en términos globales. Eso quiere decir que no solo me manejé con mis propias investigaciones, sino con las excelentes investigaciones de colegas. Es decir, es un libro que integra mucho, o sea, lo de investigación con lo bibliográfico. Y entonces me empecé a especializar en populismo y me empezaron a invitar a charlas de populismo y soy parte de un journal sobre populismo, etcétera, etcétera. Y en donde, bueno, la tesis principal de ese libro, del fascismo, el populismo y la historia, es que luego de 1945, el fascismo a nivel global ya no va a estar en el poder y tiene dos opciones, históricamente, ¿no? Algunos fascistas siguen siendo fascistas, pasan a llamarse neonazis o neofascistas y nunca van a llegar al poder. Es decir, no hablemos del presente, eso es una cuestión con la que voy a terminar. Me quedan 3 minutos más o menos, por así decirlo, no quiero, o sea, bueno, 4 entonces, te tomo uno más. Bueno, en ese, bueno, gracias. en ese marco, es decir, algunos fascistas siguen siendo fascistas, se van a definir en relación al pasado, por eso lo llamamos neofascistas, no tienen un proyecto en un punto distinto al que habían tenido antes, y por un gran número de razones no van a llegar al poder. Es decir, en todo lo que es la Europa comunista, obviamente no van a llegar al poder. Neofascistas no trabajan bien con dictaduras comunistas, es decir, no tienen ese espacio abierto para ellos. En Europa occidental, el fascismo, al menos en ese momento, era una cuestión tóxica, es decir, era difícil llegar al poder desde ese lugar. En el mundo colonial, estamos hablando del post-45, bueno, no hay forma de llegar al poder con una propuesta neofascista si no hay un sistema político constituido. Y por último quedamos nosotros, Latinoamérica, y en particular en ese caso algunos países como Argentina y Brasil y otros. Y en ese marco, a diferencia de esos neofascistas que quieren seguir siendo fascistas, aparecen dictadores y fascistas que intentan desmarcarse, que intentan reformularse y pensar el fascismo en términos democráticos. Lo cual obviamente es una contradicción en sí misma, porque el fascismo no es democrático. Pero bueno, tenemos el caso de mi compatriota, Juan Domingo Perón, es el hombre fuerte de una dictadura, el golpe militar del 43, es el tipo que manda en la dictadura y hace lo contrario a lo que históricamente habían hecho los fascistas. ¿Qué hacen, por ejemplo, Hitler y Mussolini? Destruyen la democracia desde adentro, usan medios democráticos para destruir la democracia desde adentro y crean una dictadura desde arriba, es decir, ya en el poder al que acceden en términos... Es una discusión también, ¿no? Hasta qué punto esas democracias ya... Podemos tenerla también, esas democracias ya dejaban de ser democracias, ¿no? Pero sin embargo no eran dictaduras, eran contextos autoritarios y ellos llegan al poder y desde el poder destruyen la democracia y se constituyen en dictaduras. ¿Qué va a hacer Perón? Lo contrario. Perón es un dictador, que me disculpen algunos compatriotas, pero esta es una cuestión técnica. Es el hombre fuerte de una dictadura militar. Es un golpista. Esto no se puede discutir porque son datos. O sea, es un golpista bueno o malo, eso ya lo podemos discutir. Pero que se hizo un golpe de Estado en el que él participó y luego es el que manda en esa dictadura, es un hecho. ¿Pero qué va a hacer Perón? Destruye esa democracia, esa dictadura desde adentro, llama a elecciones, que gana, y crea una democracia. Una democracia
bueno, que yo en mi trabajo llamo democracia populista, es decir, una democracia que tiene cosas del fascismo, pero ya no lo es, y que es una democracia autoritaria, antiliberal, anticonstitucional, si se quiere, con un gran poder para el que manda. Poder que es mesiánico, bueno, todos los atributos que comparten fascismos y populismos. Publico ese libro, termino de escribir ese libro, bueno, ya tengo la fecha de cuando lo publiqué, porque me acabo de acordar, ¿no? Porque estoy por terminar ese libro y, bueno, surge el fenómeno Trump en Estados Unidos, y entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es un populista que, a diferencia de Perón y del populismo clásico, le tiene, voy a decirlo en términos muy crudos, le tiene menos asco al fascismo, digamos, a las dimensiones más autoritarias que gente como Perón o Getúlio Vargas en Brasil y otros, ¿no? En Venezuela o en Bolivia, en los años 40, 50, habían dejado detrás, mismo por ejemplo en Colombia. Gaitán va a decir, el racismo no funciona, es algo que, y Perón va a decir, va a llamar a los, y esto lo podemos entender nosotros en el ámbito rioplatense, es intraducible, pero Perón los va a llamar a los fascistas argentinos, los nacionalistas, los va a llamar piantabotos. O sea que es difícil de traducir, por ejemplo, en inglés, o sea, es difícil de ponerlo, pero la idea, sí, que ahuyenta votos, no sé, yo digo, bueno, he scares voters, o algo así, ¿no? Pero el sentido exactamente es que no suman, no es que él no tenga un afecto por ellos, pero no suman. Y decir, y más allá de si él es racista o no, el punto es que el racismo no va a ser política de Estado y no va a ser política de campaña. Es decir, el odio no vende. Por lo menos luego del 45, por lo menos así lo entiende gente como, bueno, Getúlio Vargas, por ejemplo, había sido dictador, para volver al poder se reconstituye y gana elecciones. Y lo mismo pasa en América Latina, a diferencia de, como decía, Europa Oriental está en otra, Europa Occidental está en otra, y en América Latina, en muchos lugares, quizás no acá, se da esta situación. Se da esta situación de autoritarios que quieren entender y crear una democracia que no es una democracia constitucional. Es una democracia con un ejecutivo fuertísimo, es una democracia, bueno, podemos discutirlo en un segundo, con un líder mesiánico, con altos niveles de demagogia, etc., ¿no? Y sin embargo, como decía, se deja atrás esta dimensión, o sea, estas dimensiones que eran las dimensiones fascistas. Cuando yo estoy terminando el libro, me sorprende mucho el fenómeno Trump, y en el manuscrito digo, yo pensaba que Trump iba a perder su primera elección, no así la segunda, en el manuscrito yo llegaba a decir, bueno, en su fracasada campaña a la presidencia, Donald Trump parecía volver a ciertos elementos centrales que los primeros populistas habían dejado atrás, por ejemplo, hacer campaña con la demonización y el racismo, ¿no? Por ejemplo, elogiar la violencia, etc. Y para ir terminando, mi editora de la Universidad de California Press me dice, bueno, veamos qué pasa con las elecciones, porque no lo mandaría ya a imprimir este libro, veamos qué pasa con las elecciones. Bueno, lo que pasa es que, obviamente, ustedes saben, Trump ganó y tuve que cambiar varias partes del libro. No así la hipótesis principal, sino que lamentablemente para mí como persona, como ciudadano, quizás la hipótesis trabajaba demasiado. Es decir, no solo había llegado a ser una campaña en el país más poderoso del planeta, sino que había llegado al poder en el país más poderoso del planeta. Entonces, si bien el populismo llega, es una hipótesis argentina, por supuesto, pero también histórica. El populismo llega al poder por primera vez con Perón en Buenos Aires, y eso no quiere decir que nosotros en Buenos Aires somos, como decir, la forma platónica de populismo. Es un fenómeno global que poco tiempo se da después en Brasil, en Bolivia, a los meses, años, en Colombia, porque asesinan al candidato, fracasa, y también en Venezuela y otros lugares, ¿no? Pero bueno, y entonces el libro terminaba con el populismo llegando al poder en Washington, en el estado más poderoso del planeta. Escribí un libro después de eso sobre las mentiras en la época del COVID, quería entender por cómo mentían los fascistas para entender cómo mienten los populistas, ¿no? Y llego a este libro. Y con esto quiero terminar, les planteo las hipótesis del libro en un minuto y termino, lo prometo, porque no puedo, quizás como buen argentino,
puedo seguirla, pero vamos a callarnos un poquito y escuchar también. Pero bueno, la hipótesis de este libro es distinta. Si en el primer libro yo quería ver qué diferenciaba al populismo con el fascismo, en este libro me pregunto, digamos, lo contrario, es decir, no, obviamente no dejando atrás la hipótesis, pero tratando de pensar qué es lo que está pasando en estos nuevos populistas que, a diferencia de los populismos clásicos, parecen acercarse a dimensiones que fueron centrales del fascismo y no del populismo. Entonces el libro, o sea, para hacer eso, me obligué a tratar de hacer una reducción del fascismo, digamos, lo más seriamente posible, en el sentido que el fascismo, como decimos los historiadores, los politólogos también, es un fenómeno. Te dicen, ¿qué es el fascismo? Bueno, tenés tiempo porque es un fenómeno muy complejo, etcétera, etcétera, pero mucha gente me preguntaba, incluso fuera de mi vida académica, ¿qué es el fascismo? Y yo pienso que es una pregunta muy seria, muy buena, y a veces la hace gente que no tiene tiempo para escucharte 2 horas o para escucharte 10 horas en una clase o para leer tu libro. Entonces pensé, ¿cómo puedo responder esto en 5 minutos? Y ese es el guión de este libro, en donde lo que hice es, bueno, ¿qué define al fascismo en tanto y en cuanto eso no es populismo? Porque el populismo históricamente se reformuló dejando esas características detrás. Y este libro tiene 4 capítulos y en cada capítulo analizo estas dimensiones centrales del fascismo, cómo cambió el populismo y cómo estos nuevos populistas, Trump, Orbán, Milei, Bolsonaro y otros, Modi en la India, vuelven a estas dimensiones. Y estas dimensiones, y termino con esto, son 4. La primera es la violencia y la militarización de la política. Cosas que son centrales en el fascismo. No hay fascismo sin una idea de violencia que define prácticamente la concepción del poder. Y con esto voy a decir, para aquellos que leyeron a Weber, ¿qué hace un Estado? ¿Qué hace fuerte a un Estado? Su control de la violencia, su monopolio de la violencia. Y sin embargo, ese Estado es fuerte porque no utiliza esa violencia. Es la posibilidad de utilizarla lo que lo hace fuerte. Y Weber diría, bueno, un Estado que utiliza todo el tiempo la violencia es un Estado débil, no fuerte. Los fascistas están en contra de esta idea. Piensan que es importante monopolizar la violencia, pero se es fuerte y se es poderoso cuando se la usa. Anti-weberianos. Una aberración, por supuesto, en términos democráticos, ¿no? Y la idea de eso también es disfrazarse de soldados, salir a la calle a pegarle a la gente, en muchos casos asesinar, y eventualmente en el caso del fascismo, una vez que se presenta y se define la política interna como guerra interna, eventualmente solucionado ese problema por represión y asesinato, se pasa a la guerra externa. Esto sería una dimensión central del fascismo. La segunda la conocemos todos bastante bien, yo trabajo en el libro citando casos, analizando, que es la mentira y la propaganda totalitaria. Es decir, todos los políticos mienten. En algunos casos se dice, bueno, se hacen promesas que después en el poder ya no se pueden llevar a cabo, pero ya Hannah Arendt también lo había comentado. La política y la mentira, o la política y la promesa de hacer cosas que no se pueden hacer, van de la mano, pero muchas de estos políticos, avivados como están, no se la creen. Y los fascistas sí se la creen. O sea, no solo mienten, sino que creen sus mentiras. Y la propaganda no es una propaganda no es una propaganda de repetición de mentiras, sino que es una propaganda de mentiras pensadas como verdades y presentadas como verdades. El caso extremo que yo siempre cito es el del Holocausto. Gran mentira totalitaria, los judíos, dicen los totalitarios, son sucios y contaminan y promueven la enfermedad. Gran mentira, porque ningún pueblo se puede presentar a sí mismo con esas características. Obviamente hay individuos en todos los pueblos y en todas las etnias que lamentablemente están enfermos y en muchos casos nos pueden contagiar. Eso es la enfermedad, que es un fenómeno individual, o no colectivo, al menos en esos términos. Bueno, ¿qué van a hacer los nazis? Detienen a los judíos, los ponen en campos de concentración, en guetos y eventualmente en campos de concentración con condiciones sanitarias horripilantes, y esta pobre gente, estas víctimas del nazismo, comienzan a enfermarse, eventualmente se contagian entre ellos y contagian. Pero digo, esto es sería como entonces hacer un laboratorio para instalar o de alguna forma crear verdades a partir de mentiras, pero no es verdad. O sea, pero bueno, así se presenta, ¿no? Los últimos elementos, si quiero terminar, es la política de la xenofobia, racismo, demonización absoluta.
Es decir, en el caso digamos, de los populistas sí hay demonización, pero no hay una demonización absoluta. Es decir, el enemigo en general tiende a definirse de acuerdo a sus ideas políticas, no de acuerdo a sus condiciones, a su situación religiosa o étnica. Es decir, para Perón, por ejemplo, por citar el caso que más conozco, es decir, el problema no eran ni los judíos ni los musulmanes, sino aquellos que no se sentían peronistas. Es decir, si uno es peronista puede ser lo que quiera, prácticamente, dijo Perón. Y por último, la dictadura, que mencionaba antes. El fascismo, no hay fascismo. Por supuesto hay dictadura sin fascismo, pero no hay fascismo sin dictadura. Y no hay populismo sin democracia, al menos formal, o al menos una democracia que no necesariamente es liberal o constitucional, pero en la que se vota. Y para terminar entonces, esta gente se acerca entonces, o por lo menos en el caso de Trump y Bolsonaro, que hicieron ambos 2 golpes de Estado, evidentemente un populista clásico jamás hubiera hecho esto. En el sentido de que la legitimidad electoral es central al populismo clásico, ya no tanto en estos nuevos populismos. Y ahí termino con estas preguntas planteadas, es decir, cómo pensar los populismos actuales que se acercan cada vez más al fascismo. Yo los llamo aspirantes a fascistas, ese es mi término, digamos. Gracias. Bueno, excelente, Federico. La verdad que, como ya lo dijiste, nos conocemos hace muchos años, coincidimos en nuestros temas y la verdad que hoy en día tengo que decirlo muy claramente, Federico es uno de los expertos del fascismo más importantes en el mundo, totalmente citado ampliamente en todos los medios, académicos y no académicos, y los libros que escribió realmente son libros como que se dice landmarks, que no pueden ser obviados cuando uno entra en este tema, y especialmente este último, porque es un tema que como que se dice, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? ¿Es fascismo o no es fascismo? Estamos ante Trump, estamos ante los movimientos populistas en el mundo, estamos ante un resurgimiento de la derecha radical, pero ¿es o no es? ¿Estamos en camino, estamos en proceso o estamos en en un impasse o al estilo de lo que decía Gramsci, el mundo pasado murió y el que viene no está claro a dónde va y en el medio de eso entran los diablos? Es decir, no se sabe exactamente hacia dónde vamos y obviamente la gran pregunta que queda, pensando en el pasado, Dios mío, ¿estamos volviendo a ese fascismo del pasado? No, no puede ser. No puede haber un régimen nazi como el que sucedió. Entonces, si no hay eso, ¿qué? ¿Es preocupante o no es preocupante? ¿Nos quedamos en el medio o no nos quedamos en el medio? ¿A dónde vamos? Y capaz que estamos hablando de que, capaz que la democracia está ya finiquitada o en proceso de finiquitación, pero y si es así, ¿eso va al fascismo o no va al fascismo? Esas preguntas que están hoy en día en todos lados, es decir, están de la prensa, uno abre el New York Times, uno habla de esto, es decir, aparece de un lado o del otro, de la forma que quieras. En el caso mío, como dije anteriormente, como estamos más o menos, entramos en el camino más o menos por la misma cosa y también sobre el asunto Argentina, miren qué interesante, nos coincidimos sobre Argentina y claro, yo traté lo que se llamaba el preperonismo, si lo quieren llamar así, lo que me interesaba a mí era no tanto la manifestación del peronismo, sino las ideas que estaban en Argentina en el preperonismo. De la misma forma que me interesó siempre las ideas del prefascismo. O sea, como diciendo, a ver, ¿qué es el fascismo? Un grupo de estúpidos vestidos de negro saliendo con un palo a la calle, haciendo violencia, o hay algo mucho más problemático. Esta gente tenía ideas y esta gente surgió con un marco, intelectual. ¿Habían intelectuales? ¿Y cómo? No puede ser. Los intelectuales están en la izquierda. Sí, están en la izquierda, pero estaban en la izquierda fascista. Entonces, yo empecé a interesarme también por los intelectuales argentinos prefascistas, que eran fascistas conceptualmente,
y antes de que empiece el peronismo y antes de que empiece todo lo demás, que estaban ahí. Y también me interesó las ideas prefascistas, o si lo quieren llamar así, cuál era el background de Mussolini, para ponerlo de otra forma, de dónde venía, y qué sorpresa, Un tipo como Mussolini, bueno, puede ser, no se puede hablar de fascismo sin Mussolini es fascista, no el fascismo, pero que venía de la izquierda, que venía del Partido Socialista, perdón, no del Partido Socialista, de la izquierda radical del Partido Socialista. Y en esa izquierda radical del Partido Socialista existían los intelectuales quizás más importantes de esa época en Italia, de Arturo Labriola, Enrique Leone, Alcester de Ambris, los que se llamaban los gremialistas revolucionarios, o lo que se podía llamar el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario era gente de Mussolini era parte de ellos, y de ahí empieza, todos basados en una personalidad muy loca que andaba por Francia, que se llamaba Georges Sorel, que era el artífice conceptual del mito de la violencia, y acá entra lo que decía Federico, el fascismo sin violencia no existe, pero el mito de la violencia era una forma de violencia liberadora, era como diciendo un ataque a los valores centrales del mundo ilustrado, si lo quieren llamar así, del mundo civilizado, de los valores que todos nosotros, sin pensarlo, nos levantamos cada día a la cama sin pensarlo siquiera. Derechos humanos, por supuesto. Derechos individuales, por supuesto. ¿Quién discute? A ver, que el mundo, que la gente tiene que tener derechos iguales, no importa si vive acá, si vive en Argentina, si vive en Nigeria, si vive en cualquier lado. Por lo menos teóricamente todo eso tiene que ser así, no lo discutimos. Bueno, lo que crearon los ideólogos prefascistas era una discusión seria sobre eso, como diciendo, eso es axiomático, vamos a hablarlo claro, lo inventaron, no es así. Nosotros hablamos de la realidad, ustedes hablan de un axioma que es derechos individuales, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Se inventaron una película, pero la verdad es otra. Y desde ahí empieza, digamos, toda esa discusión que, digamos, y ahora en el libro que salió acá, que Federico es editor también de toda la serie, yo ahí me dedico a los de ahora, o sea, a los ideólogos que eran de antes y que ahora son de ahora, es decir, quienes reconstruyen esa concepción de mundo que pasa a ser hoy en día parte del diálogo natural. Y me encuentro con gente pero satánica, pero brillante. Entonces el libro está basado en 4 de esos que sintetizan todo este aspecto. Uno de ellos es un francés que estuvo ya hace como 40, 50 años dando vuelta en los medios intelectuales, que se llama Alain de Benoist, que es el que creó lo que se llama en Francia la Nouvelle Droite, la nueva derecha francesa, que es una nueva derecha neofascista, clásica, perfecta, pero como dice Federico, y lo manifiesta muy claramente en el wannabe, quiero ser pero no soy, legitimiza las ideologías del fascismo, pero de una forma que son muy atractivas hasta para la gente de izquierda. Es lo que yo denominé en varios artículos y cuestiones el multiculturalismo exclusionista o el multiculturalismo de la derecha. Es como decir, estoy de acuerdo con la diversidad cultural, estoy a favor, o sea, yo fascista, a favor de la diversidad cultural. Sí, claro, pero de una diversidad cultural exclusionista. Es como diciendo, sé diverso, vos allá y yo acá. Y vos allá, yo te apoyo, pero acá no venís. Es como diciendo, volvemos a la purificación de la nación, pero con calidad. Como diciendo, no te pienses que tengo algo contra vos, no te quiero acá, pero allá yo contigo. Y de ahí en adelante elaboran todo un concepto que en estos momentos es patente, es clarísimo. Y yo lo desarrollo en ese libro, que es el postcolonialismo de derecha. A ver, un momentito, los postcolonialistas son la izquierda. No, cuidado, los postcolonialistas somos nosotros los de la derecha.
¿Cuál es el colonialismo que nosotros estamos protestando? A ver. No, sí, el colonialismo del occidente hacia el oriente también, pero el colonialismo del occidente hacia el occidente. Es como diciendo, lo que nosotros los europeos creamos, que es así la idea universalista, es un atentado contra nosotros mismos. ¿Y quiénes son nosotros mismos? Y las tribus europeas, ¿cómo? ¿Qué era el nazismo en definitiva? Sino una liberación de las tribus europeas o de las tribus germánicas del iluminismo que los propios alemanes y los propios europeos se le habían impuesto a esas tribus. Es como diciendo, por suerte, de una vez por todas nos liberamos nosotros los alemanes de todos esos conceptos morales, de Kant y de este y del otro, pero déjense de idioteces, nosotros queremos volver a ser tribus, en una palabra, queremos volverse a ser tribus, y si me dicen que los latinoamericanos quieren volver a ser tribu, los respeto, sí, que sean tribus, así tiene que ser. Y los otros quieren ser tribus, que sean tribus, volvemos a la política tribal. Eso fue el nazismo, lo único que agregado, y eso lo dijo ese gran historiador Geoffrey Herf, modernismo reaccionario, es como decir, volvemos a la tribu desde el punto de vista conceptual, pero con tecnología del supermodernismo, es como desligar el modernismo tecnológico del modernismo moral. La parte moral no la queremos, la parte moral es solamente tribal, y la parte tecnológica, súper, esos somos los alemanes. Eso hoy en día está de alguna forma siendo recuperado, como ya les digo, de una forma o de otra por Alain de Benoist por un lado, el otro personaje que hoy en día es inevitable no tratarlo es el ruso Alexander Dugin, que es el ideólogo de la guerra en Ucrania, es el ideólogo de lo que se puede llamar ahora el imperialismo antiimperialista. Si lo oyen hoy Alexander Dugin, cualquier militante de la izquierda postcolonial lo adopta. Es exactamente lo mismo. Es el imperialismo antiimperialismo. ¿Contra quién? Contra el imperialismo del liberalismo americano, contra los neoconservadores, contra los que quieren implantar valores universales, con los que quieren limitar a Rusia. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros los rusos? Volver al imperio soviético, pero sin lo soviético, pero volver territorialmente a lo imperial. A ver un momentito, pero en ese imperio también entran musulmanes. Sí, entran, sí, no hay ningún problema. No tengo ningún problema con los musulmanes. Es el ideólogo de la Unión Rusa-Irán. Como diciendo, no tengo ningún problema con los musulmanes, no tengo ningún problema con ningún movimiento o grupo identitario, mientras el grupo identitario ruso represente ese concepto imperial en donde entren todos. Pero es un concepto imperial y ruso. Y fíjense en ustedes, este buen señor, tremendo fascista, por supuesto, antisemita hasta el fondo, acepta a Trump y lo ve bien. Y tiene relación con los ideólogos del trumpismo. Dentro de los ideólogos del trumpismo hay uno que, ahí lo trato en este libro, que es un personaje interesantísimo. No es el intelectual, pero es un promotor ideológico organizativo muy influyente que se llama Steve Bannon, que fue el ideólogo del primer trumpismo, y que últimamente tuvo mucho problema con la otra vertiente del trumpismo, que era la vertiente de Musk, ¿no? Es impresionante, este es otro de los detalles importantes de esto. Este buen señor, Steve Bannon, es un populista, neofascista, si lo queremos llamar así, no importa la forma que quiera, que era parte, digamos, de lo que en Estados Unidos se vino desarrollando hace como 30 años, que eran los straussianos de la costa occidental. Había un gran filósofo judío alemán,
Leo Strauss. Nunca habló de política, no le interesaba la política. Toda su vida se dedicó a estudiar a Machiavelli, a Platón, pero por razones extrañas fue como el padre intelectual del nuevo conservadorismo americano. Y surgieron dos balas en el conservadorismo. Una que era el ala de la costa occidental, que eran los populistas y digamos, los que no quieren una América expansiva con valores universales, y los de la costa este, que son los neoconservadores. Eran los estraussianos neoconservadores que decían, no, hay que expandir la democracia. Para que a América le vaya bien, hay que expandir la democracia y ganar, aunque sea a palos, en todos lados la democracia. Los de la West Coast, o sea, la costa occidental, fueron los que de Steve Bannon y son los trumpistas. Son los que hoy en día se nota muy claro. No queremos una América de valores, no queremos una América de valores universales, ni de liberalismo, ni de expandir ningún liberalismo. Queremos una América occidentalizada, sí, sí, blanca. Vamos a hablarlo claro. Racista, blanca. Una América que sea anglosajona, con esos valores centrales que no tienen nada que ver con valores liberales. De ahí viene este buen señor Steve Bannon. Y por último, un gran consejo que me dio Federico, la verdad, y que no lo había pensado y que cayó, pero así de primera en el modelo, alguien que fuera de... Yo ni lo pensaba. El brasileño Olavo de Carvalho. ¿De dónde salió? Pero era el ideólogo del bolsonarismo. Pero aparte de ser el ideólogo del bolsonarismo, que fue un tipo que al final de cuentas se movió a Estados Unidos y terminó en Virginia, murió allí, encajaba perfecto en este dilema, en este juego. Encajaba perfecto, porque él defendía no solamente al bolsonarismo, pero defendía a la América profunda. Era como diciendo, tiene razón Dugin, tiene razón tiene razón el otro. Hay dos Américas. La América de New York, o sea, la América liberal de los valores, y la América profunda. Y nosotros somos los de la América profunda, los Américas de Virginia, los de América de los obreros de los obreros del carbón en West Virginia. Esa América media racista con la banderita americana en el Porsche y eso. Tenemos que volver a eso. ¿Y quiénes están ahí? Los cristianos evangelistas, los cristianos católicos como él. E interesante, él también en su juventud floreaba con las ideas del Islam, como diciendo, ¿por qué el Islam? Porque es identidad. Ah, bueno, pero si es identidad, mejor la identidad católica. O sea, la identidad católica, sí. Volvemos a lo católico. A ver un momentito, y los judíos, interesantísimo. Entran, la civilización judeo-cristiana. Y lo interesante de ese debate, porque ahí se dio un debate, y lo termino en el libro, que fue un debate que se dio 10 años antes de Gaza, en donde Dugin y Olavo de Carvalho debaten sobre el papel del Islam, del judaísmo, de Israel, dentro de la conflagración de las relaciones internacionales del futuro. Y entonces quedaba muy claro que para Dugin Israel no entraba y para Olavo de Carvalho sí entraba. Los dos tenían los mismos enemigos. Todos ellos tienen los mismos enemigos. ¿Cuáles son los enemigos? Los progresivos. A ver, si usted defiende derechos humanos, si usted defiende derechos de minorías, si usted defiende derechos de las colectividades de género, en fin, todos ustedes son enemigos. Ahora, entre nosotros, o sea, entre nosotros fascistas, nuevos fascistas, tenemos diferencias de quién entra dentro
de la lucha contra el liberalismo y quién entra, o sea, si este entra o este otro entra, en donde Dugin, por ejemplo, ve al Islam como parte de esa lucha y el otro no ve al Islam como parte de esa lucha, pero sí ve a los judíos más radicales, o digamos, si lo quiero llamar así, a los duros. Pero los dos quieren duros de un lado y quieren duros del otro. Ese es el asunto. Y obviamente este es el debate que se está dando, a mí me parece que es el debate que se está dando, y para culminar lo vemos hoy más claro que nunca, pero más claro que nunca, porque me dicen, señores, el verdadero debate ya no es la izquierda progresiva contra estos neofascistas, si lo queremos llamar así. Es el debate dentro del neofascismo, en el Partido Republicano. Ahí se está definiendo todo el asunto. Ahí se está definiendo el asunto entre los Bannon y los Carlson, por un lado, que son los aislacionistas que no queremos saber de nada, y por el otro lado los evangelistas, los cristianos y la gente al estilo Lavo de Carvalho, que de alguna forma u otra, me animo a decir que Trump todavía hoy está más de ese lado que del otro. Relativo, ¿no? Es una cuestión, con Trump nunca se puede saber, ¿no? O sea, digamos que podríamos decir de que le huele más este lado que del otro, pero puede cambiar para el otro lado perfectamente, sin problema, pero que ese es el debate entre los que dicen, de ninguna forma, aislacionismo total, no quiero tener absolutamente, ni vender ideas de democracia, ni venderle ideas a Irán de democracia, y no me importa de los ayatolas, y no me importa de esto, que sean dictatoriales, que cuelguen a las mujeres, que cuelguen a los homosexuales, que cuelguen a cualquiera, no me meto, y que si odian a los judíos, que hagan lo que quieran. Y del otro lado, que probablemente piensen lo mismo con respecto a homosexuales y eso y lo otro, pero que no le toquen a Israel. Es como diciendo, un momentito, hasta ahí. Israel es parte de la civilización judeo-cristiana, Steve Bannon estaba ahí más o menos. También admite eso, pero ya ahora lo cuestiona más. Pero básicamente es esa situación, es como diciendo, señores, el nuevo corte es esto. El occidente no liberal ni idioteces, el occidente duro, volvemos a lo duro. Y Israel nos muestra el camino, que fue en definitiva lo que dijo el canciller Merz. Saben pelear estos. Muchos de ellos son antisemitas, pero estos saben pelear. Estos saben pelear, esto como recuperar el occidente duro. Eso es lo que piensan ellos, claro, sin consultarle ni a judíos, ni a israelíes, ni a nadie, porque no tenemos nada que ver con todo ese asunto, pero ese es el debate que se está dando en estos momentos en el seno del Partido Republicano. Y ese es el debate que se está dando también en el seno de movimientos populistas en Europa, muy claramente, pero muy claramente, en donde cada vez más ese populismo que surge ahora en Europa es obviamente un populismo antimigratorio, es un populismo contra los derechos, digamos, de grupos, de colectividades fundamentalmente musulmanas, en muchos casos utilizan el secularismo como arma contra el Islam, en otros casos, como el de Alain de Benoist, es mucho más sofisticado, porque dice, no, nada de secularismo, nada de cuestiones, yo los respeto como son, pero los respeto como son para que se vayan. Como diciendo, es decir, quiero que quede bien marcado que yo soy diferente a ellos. Por eso, please, manifestate con toda tu identidad y sin miedo. Definite con toda tu culturalidad y andate de acá. Así de sencillo.
abrir un cierto diálogo, algunas preguntas. Voy a arrancar yo, habíamos quedado con los dos brillantes exponentes que tenemos en el día de hoy, que yo simplemente iba a hacer una pregunta como abogado del diablo. O sea, lo que yo voy a decir no es lo que pienso necesariamente, pero acá hay un tema de fondo, ¿no? Hay populistas y hay fascistas que están ganando elecciones. Entonces, ¿por qué es que terminan ganando elecciones? Yo, cuando te escuchaba, Federico, hablaste de un conjunto de líderes y yo pensaba, de vuelta, poniéndome en abogado del diablo. Soy hombre, soy blanco, tengo mediana edad, supongamos que vivo en Milán. ¿Quién me cuida a mí? Porque yo lo que escucho de cuidar es cuidar a un montón de gente que no soy yo, que no es mi gente. Entonces, uno de los problemas que está teniendo en todo caso buena parte del sistema político, y lo hablamos en la previa, que hay una parte del sistema político que se concentra específicamente en las minorías y eso es lo que termina dando espacio a que justamente los líderes fascistas o populistas ocupen ese espacio. ¿Por qué está fallando? ¿Por qué se produce esa falla donde hay una parte del sistema político que no logra capturar eso y simplemente se concentra en un grupo de gente y no en los que vos mencionabas antes, los que hablábamos antes, los pobladores originarios, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿cuáles son los pueblos originarios en Europa? ¿Se entiende para dónde va la pregunta? Yo, o sea, Alberto, empiezo... No, sí, o sea, para mí una cuestión que era central en el tema, o sea, en el tema de los fascismos, de los populismos y también digamos, de los nuevos, de estos que yo llamo aspirantes a fascistas, que son populistas, para decirlo de otra forma, son populistas de extrema derecha que se comportan o adquieren cosas que, bueno, que pertenecen más bien al espectro o a la gama de variantes que ofrece el fascismo y no tanto la democracia. Todos ellos se definen como antipolíticos, ¿no? O sea, la idea es, yo no soy político, ya tuvimos bastante con los políticos. Es el famoso discurso de la antipolítica, es decir, ya los fascistas en la década del 20 y 30 hablaban de nosotros no somos políticos profesionales, estos tipos que de izquierda y derecha, pero sobre todo de izquierda, que, o sea, este es el discurso fascista, obviamente no estoy hablando yo, ¿no? O sea, estoy haciendo una reproducción del discurso. Que están dedicados a esto y que no son como, si no son como la gente común, vamos a decirlo, ¿no? Y por supuesto, en la mayor parte de los casos, esto es una gran mentira. Es decir, es gente, bueno, en el caso de Mussolini, uno de los líderes como decía Alberto, ¿no? Del Partido Socialista, es decir, muy pocas veces en su vida trabajó fuera de lo que es el ámbito de la política o de los puestos que ofrece la política, incluso desde el periodismo. Era el editor del periódico del Partido Socialista, es decir, cuando estaba en una situación de pobreza, casi diría como una persona sin techo, en Suiza, dormía de día en camas que le ofrecían obreros y a la noche iba a dar discursos. Es decir, no era un hombre de trabajo, vamos a decirlo así, o de lo que se entiende como es decir, la experiencia de la mayor parte de la gente. Para ir más cerca y cruzando el charco, por así decirlo, el presidente de mi país es una persona que estudió un poco, que habló mucho y que prácticamente nunca trabajó. O sea, más fuera de lo que es el ámbito de opinar y quizás un poquito de ámbito académico, pero digamos, no, su experiencia no representa la experiencia de la mayor parte de los argentinos, ¿no? Y sin embargo se presentan como más parecidos o como un hombre del pueblo, por así decirlo, ¿no? Es típico de populista, ¿no? Ahora, ¿cómo, perdón? Viva la libertad, carajo. Por ejemplo, bueno, esas son como, si la libertad, bueno, volviendo a lo que decía Alberto, ¿no? La libertad de que todos los que opinan como yo los defino como gente decente, como argentinos decentes, y el resto enemigos o quizás ni argentinos. Pues ese es típico, ¿no? de los populismos, o sea, por derecha y por izquierda, porque es necesario recordar que, por ejemplo, en Argentina, aquellos que estaban en contra de Cristina Kirchner también eran definidos como en contra de los intereses del pueblo, ¿no? Este es como un tic antidemocrático, en el sentido de que si no estás de acuerdo conmigo, evidentemente, dado que yo represento al pueblo, yo soy la personificación del pueblo, tenés que estar en contra del pueblo, ¿no? Entonces esto hace que la democracia funcione mal,
Porque si si empezamos la vida política de un país pensando que los que no estamos de acuerdo, que muchas veces son el 49% de los votantes, o en el caso de Estados Unidos el 50%. Trump ganó, creo que estamos hablando de 50-49%, o 51-50%, no me acuerdo exactamente, pero ganó por un punto. Y entonces todos esos que no lo votamos, yo también soy ciudadano americano, voté en contra de Trump, no somos o no representamos lo que es Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo en Argentina, etc. Pero todo esto es posible, y volviendo a tu pregunta, que es una pregunta muy importante, en tanto y en cuanto define, digamos, por qué esta gente gana, es que esta gente aspira al fascismo, son mesiánicos, en la mayor parte de los casos son corruptos, bueno, en fin, todas las cosas que uno puede presentar como hechos, no como opiniones, y sin embargo ganan, y es necesario reconocer quizás el fracaso de nuestros políticos o el fracaso de otras alternativas políticas, en el sentido de que, es decir, para hablar de dos casos que tienden a ser similares en ese punto, ¿no? En muchos otros no tenemos nada que ver, pero si uno compara, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos o mismo el Senado de Argentina, estamos hablando de gente de muchos medios, de un gran poder adquisitivo. Estamos hablando de gente que no pertenece o que no tiene la experiencia de la mayor parte de la gente, es decir, que nunca toma medios públicos, que quizás no va a instituciones públicas, definitivamente no va a hospitales públicos, etcétera, etcétera. Y eso evidentemente crea problemas, es decir, porque el Senado americano, estamos hablando de gente promedio, no me acuerdo los números, promedio por senador $5 millones. Entonces, digo, eso que abarca no solo al Partido Republicano, pero también al Demócrata, genera gran insatisfacción en muchos votantes. Y es necesario recordar, dicho sea de paso, que esta es una característica típica de los sistemas democráticos. Ya, por ejemplo, Pierre Rosanvallon ha tratado esto, un teórico francés muy bueno, se los recomiendo, si es que no lo han visto, no lo han leído, en donde él dice, bueno, ya la democracia genera grandes cosas, pero también grandes insatisfacciones. Porque la democracia es lo mejor que tenemos, dice Rosanvallon, pero, sin embargo, tiene que ver con dos realidades que son muy distintas. Una es que, de alguna forma, por supuesto si la comparamos con la dictadura o con la monarquía, es mucho mejor en el sentido de que de alguna forma todos nosotros participamos del poder. Pero participamos, no es una democracia directa, es decir, nunca la hubo, porque en Atenas no votaban los esclavos o los metecos, o las mujeres. En ese caso, no es una democracia directa, obviamente nuestras democracias son indirectas, y de alguna forma es un préstamo que nosotros le hacemos a nuestros representantes, que nos representan, pero en el poder están ellos, no nosotros. Cuando dicen el pueblo ha votado y todos estamos en la Casa Blanca, no es mentira, hay un tipo que está en la Casa Blanca. Entonces, eso ya es de por sí típico de las democracias, en el sentido de que eventualmente se da cada vez más un distanciamiento entre representantes y representados. Es imposible que no lo sea, porque viven en un palacio y nosotros no. No entienden nuestra situación y eventualmente, por un montón de características, eventualmente hay un choque. Y las democracias, lo lindo de las democracias es que eventualmente mucha gente decide que hay que votar a otros, porque esa gente ya no nos representa, busquemos otra opción. Ese es el ámbito de la democracia, entonces es típico que en algún momento esto genera problemas. Sobre todo si vemos que es una clase de millonarios en la política en donde es difícil que nos entiendan o muchos de nosotros sentimos que no nos entienden. En ese marco, un segundito, en ese marco aparece gente, y en el caso de Trump ya es un chiste, porque es un billonario que dice, estos tipos no los representan, vótenme a mí que entiendo la experiencia de ustedes. Cuando en realidad, nacido en cuna de oro, nunca trabajó con sus manos ni nada, nunca tomó medios públicos, no tiene nada que ver con la experiencia de la gente, pero logró de alguna forma representarte como el hombre del pueblo. Pero si él logra eso, o mismo lo logra Milei en Argentina, sobre el que quiero decir dos o tres cosas. Milei, en mi opinión, es como un mal chiste de argentino, el chiste del argentino arrogante, canchero, gritón, creído. Es un estereotipo, por supuesto que ustedes y yo mismo hemos encontrado gente que se comporta y piensa de esa manera, pero es un estereotipo. Y sin embargo, él representa ese estereotipo. O sea, es un gritón arrogante, maleducado, creído, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, a menos que ustedes estén de acuerdo con el chiste, yo no pienso que represente
a la mayor parte de los argentinos. Digo, no es un hombre, ni siquiera es un... Es decir, es una persona que muchas veces no está en sus cabales, es una persona que, bueno, que muchas veces está en esta realidad y otras veces en otra, y sin embargo ha sido votado porque en el caso argentino, que es un caso extremo, en contra estaba el ministro de Economía de un país con la mayor hiperinflación del mundo. Parece un chiste. Yo creo que, o sea, personalmente pienso que en ese caso, si Mickey Mouse era candidato, le ganaba también a Massa. Entonces digo, en ese marco viene Milei y digamos, pero digo, no podemos pensar a Milei sin los gobiernos anteriores, sin el fracaso de los gobiernos anteriores. Perdón, sí. Sí, bueno, yo lo hablo, soy argentino. Bueno. Pero hace 20 años vivo acá y soy catedrático y docente acá en Norte, hace 17. Yo lo que creo es que la culpa es de los que votamos y si ves, los que son presidentes tienen el 50%, 51%, con lo cual, por un lado, es culpa de los que no por ahí vamos a votar y ayudar a eso. Y por otro lado, los que manejan son los que vienen hace años manejando un aparato, para un lado o para otro, donde manejan todo un poder, senadores, como decir que hace 30 años en Argentina, yo cuando estaba allá hablaba semanalmente con Hugo Moyano toda la semana, y hay malos empresarios, hay malos sindicatos, y todos, nadie quiere aflojar. Entonces, al no querer aflojar, es ese porcentaje que maneja, ese 49-50% que determina gobernando. Y el resto que lo votan, la gente que yo conozco y ha votado a Milei, familiares, todos mis familiares votaron a Milei, pero no por Milei, votaron porque quieren un cambio a los años que vienen manejando la misma gente, senadores, te puedo decir, o sea, el tema es complicado y no encontramos quebrar eso. Hasta que no se quiebre eso, el 50% que está manejando va a seguir manejando, porque tiene todas las armas para seguir conquistando ese 50% y seguir manejando. O sea, me parece que estamos en un momento complejo y grave si la persona que está al mando del 50% se cree un cierto tirador, un tirano o alguien que puede hablar como habla Milei. Yo estoy a favor de un montón de cosas que quiere hacer Milei, no estoy de acuerdo en sus tratos y todo, y creo que tiene que hacerlo a través de más consenso del 50%, si no, no lo va a lograr. A Milei creo que no le va a aguantar el pueblo hacer lo que tiene que hacer. Yo quiero que haga las cosas que tiene que hacer, pero no le va a aguantar el pueblo. No puede aguantarlo, o sea, un jubilado que gana, me sale hablar de Argentina. Entonces creo que hasta que no se quiebre un poco más porcentaje de votantes que apoyen la gestión que se hace de un lado u otro, es complicado. En Estados Unidos me pasa lo mismo. Bueno, también, volviendo también a tu pregunta, es decir, si los políticos que estaban antes, no estoy hablando de un país en particular, no pudieron, o no les interesó tratar problemas que son problemas socioeconómicos, digamos, que abarcan a gran parte de la gente, es difícil que después vengan estos tipos con gran demagogia diciendo, bueno, el problema en realidad es que el problema no es que no llegás a fin de mes, el problema es que tenés que odiar a que te lo está haciendo difícil. Que es una respuesta mágica y que no es en serio el problema. Es decir, muchos podemos estar de acuerdo o no que haya un feriado para los trabajadores del Estado, pero ese no es el problema de Argentina. Es decir, digo, esta idea de demagogia total con respecto a un pasado que muchas veces incluye a otros demagogos, a otros corruptos, etcétera, etcétera. Pero en Estados Unidos el tema es, o en Italia, el tema es en qué momento también dejaron muchos políticos de enfrentarse a situaciones que tienen que ver, en mi opinión, para decirlo en términos concretos, la desigualdad económica y social. Ahora, lo último, quiero agregar una cosa más, que es que, por supuesto, hay una fracción de la población que va a votar este tipo de candidatos porque esa fracción de la población es reaccionaria, racista, pro dictadura. Es decir, pero con eso no se ganan elecciones. Y el tema con Milei o con Trump y todo, ¿qué le pasa a esa otra gente? Que no, evidentemente, y a mí me cuesta entenderlos porque para mí es como un gran no. Es decir, yo no puedo votar a un homofobo, no puedo votar a un tipo que está planteando que yo qué sé, las cosas que plantea este tipo de gente. ¿No? Pero mira, mi padre era presidente de la Corte Suprema en Argentina, en Mendoza, porque allá hay Corte Suprema en las provincias y en la nación. Siempre fue tentado a entrar a la política. Y él siempre decía, y conozco mucha gente buena, que es imposible que si entra a la política o sale manchado o tiene que mancharse para seguir ahí. Entonces,
hasta que no haya un recambio de todo eso a través de votos, de más masa de gente que vote con otra concepción, porque los problemas lo sabemos todos lo que hay. Lo que está buscando la gente es cómo los cambiamos. Y bueno, si el que viene trabaja para el año que viene hagan elecciones y tiene que hacer todas las elecciones y el año siguiente las elecciones, es un sinfín de no salir, me parece. No fácil, y eso da para algún Milei que avance. Bien. César. Yo voy a hacer un poquito de abogado del diablo también como Andrés. No soy experto, pero según lo que he leído, hay una cosa en común entre la victoria de Trump, la victoria de Milei, la victoria de Bolsonaro, creo que la de Meloni, y es que hombres blancos entre 18 y 35 años votaron, no sé si masivamente, pero fue muy superior. En Argentina 16. En Argentina 16. 16 años. Claro. De alguna manera ese hombre blanco, pero además es hombre, no mujer, porque la mujer y el hombre votaron muy diferente en las elecciones americanas. Era como que estaban viviendo realidades paralelas, Sí. ¿no? Pero tú hablas de la desigualdad. No es algo nuevo, ¿no? La desigualdad no es nuevo, y uno diría que en el mundo occidental ha tendido a disminuir. Sí, hay gente muy millonaria, pero digamos, la base de aquellos que están en la parte inferior ha ido subiendo constantemente, no es que están viviendo peor ahora que antes. Sin embargo, hay un sector de la población, que es el que estoy mencionando, que se sintió discriminado. No sé si por el wokismo, no sé si por los privilegios para las minorías, porque esa discriminación positiva que hace que un negro o un hispano pueda entrar a la universidad independientemente de su calificación, si entra en la cuota, y genera toda una tensión en la sociedad. Exacto, exacto. Sí. Ese es el otro. Pero las como estadísticas, perdón, una Pero, cosa, sí. que las estadísticas de las universidades americanas, es decir, en la mayor parte de los casos, las minorías, por ejemplo, las que vos mencionaste, no son ni 5% de las universidades, con lo cual estamos hablando de una, o sea, venden espejitos de colores, porque Hechos y percepciones. sí, por eso digo, no es un tema en las universidades que, De lo Milei, en ese tipo de gente, claro, pero lo que quiero decir es que o sea, si querés poner un término clásico, es demagogia. Porque si vos me estás diciendo que el problema de esa gente que vota Trump en Estados Unidos es el porcentaje de minorías en universidades, puedes mirar las estadísticas y ver que es bastante bajo el porcentaje de minorías en universidades. Entonces digo, estamos hablando de que si mirás, o sea, es una cuestión muy interesante, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa es la realidad y otra cosa es lo que venden. Y lo que venden es fácil, porque digo, están entrando todos, y mirá las estadísticas de cada universidad, que son estadísticas oficiales. Y no es así. Digo, yo enseño en una universidad americana y conozco las estadísticas. tenemos un caso bien interesante. No sé exactamente en qué gobierno se votó la ley paritaria para que en cada contratación haya un porcentaje de afrodescendientes, de minusválidos, de mujeres. Y el Estado no la puede cumplir porque no llegan a... No, lo que acaba de decir, tiene razón Federico y tiene razón vos, es como diciendo, la verdad es una cosa, la percepción es otra y hay una minoría irrelevante, si se podría llamar así, pero que es muy relevante desde el punto de vista discursivo y que es fácil de... es como que se dice, me tiran el centro a cabecear así frente al arco, es como diciendo, sí. Es lo mejor, es lo que necesitan los populistas, es decir, la critical race theory, que puede ser una pavada, pero es lo mejor, por favor, pero lo decía Steve Bannon clarísimo, por favor, hablen de identidades y de racismo todo el día. Les pido a ustedes, los demócratas, hablen de eso, hablen de eso, que es mi oxígeno. Con eso me armo todo. Y claro, obviamente de ahí van al racista, minoritario y tengo derechos. ¿Se entiende? O sea, mis derechos como racista me vas a tener que respetar. Y eso
no podía existir en el lenguaje político hasta, diría yo, hasta los años 80, 90. No existía. Que alguien lo venga a decir de esa forma, cara a cara. Pero la realidad es otra, es decir, hablemos ¿Seguro? de la desigualdad. En Estados Unidos, por ejemplo, cada vez hay más desigualdad. Es decir, esos son números, o sea, nunca hubo tantos billonarios como hay en este momento. Y la idea es, no hablemos de eso, hablemos de estas cuestiones que son simbólicas. Y muchas veces, muchos políticos de todas las vertientes prefieren hablar de esto que hablar de quizás incluso ese tipo que critica tanto, quizás tiene problemas en común con tanta otra gente que debería estar votando por aquellos que Exacto. proponen soluciones a ese problema. Es decir, se está tratando una ley en este momento que si es aprobada va a generar un traspaso del ingreso impresionante para aquellos que más tienen. Van a pagar ellos menos impuestos y los que están abajo van a pagar más. Digo, pero esto es notable porque evidentemente muy pocos plantean que este es el problema. Claro. Entonces, pero a mí, digo, más allá de cuál es mi posición, es decir, si desde la oposición a este tipo de propuestas no se plantean estas otras y se entra en ese terreno cultural o simbólico, Seguro. evidentemente quizás no se generan las mayorías necesarias que se generaban antes. Exacto. Ese es el tema para ver, porque, perdón, sí. Lo mencionaba. Marina quería hacer una pregunta. Sí. La última como para ir cerrando. Sí. Ah, bueno. A mí todo este tema de populismo, de identidades, son como temas con mucha emoción y que generan mucha división. Y a veces el marco que se aplica a un campo no se respeta cuando pasan a hablar de otro y se generan como muchas como contradicciones a veces, y como quería hablar de el rol como de, por un lado, la comunicación y del otro la honestidad intelectual que tiene que tener, no sé cómo formular la pregunta, pero es más como una reflexión, la honestidad intelectual que hay que tener para saber diferenciar como cuándo es percepción y ir al fondo del asunto. Por ejemplo, en esto de la desigualdad, que me pareció re importante que lo dijeras, porque hay gente que, por ejemplo, es muy fácil entrar a Twitter y te van a decir que sí, cada vez hay más millonarios, pero en realidad eso derrama en toda la sociedad y todo el mundo, la calidad de vida sigue aumentando porque esto es mágico, pero en realidad, si te pones a estudiar el tema, no es así, y en realidad la desigualdad genera un montón de cosas negativas para la sociedad. Entonces, como que, ¿por qué lo honesto intelectualmente como que no vende y cómo hacer para Muy que buena la gente pregunta. que sí se interesa por eso llegue a como cautivar? Tuvimos una conferencia hace poco que dijeron como un rumano, no sé el nombre, pero decía también sobre populismo, crear líderes populares para evitar caer en manos de los populistas, y me parece que los que tienen que ser populares tienen que ser honestos intelectualmente. Muy buena pregunta, la pregunta del $1.000.000. Lo escribió, pero lo que dijiste tú, Federico, porque tienes toda la razón del mundo, hace, creo que durante la época de Obama, un artículo maravilloso en el New York Times de Paul Krugman. El título era ¿Por qué me odian? Así era el título del artículo. ¿A quién se refería? A los obreros del carbón de West Virginia. Y él decía, yo no tengo la culpa de los cambios económicos mundiales que, digamos, del environment y todo, que ya el carbón no funciona más. En fin, yo no soy el culpable de eso, ni Obama tampoco. Es más, Obama por lo menos les trae health care, o sea, les trae por lo menos, los quiere ayudar a ustedes. ¿Y cuál es la respuesta de ustedes? Lo odian a él, me odian a mí y van a votar a Trump, que es exactamente lo que vos dijiste, no trabajó en su vida, es un millonario, no les importa de la vida de ellos para nada. Es decir, y se lo preguntó después en 3 o 4 artículos más hasta que empezó a recapacitar que acá había un problema cultural, que él no lo había capturado, que él no lo entendía, que lo trataba de resolver racionalmente, o sea, trataba de presentar las cosas. Esta es la verdad, pero la gente quiere lo que se dice
¿Por qué? Quieren a un jerk, quieren un tipo que les hable el lenguaje de ellos, así. ¿Y por qué? Totalmente irracional, totalmente irracional. Pero this is what fascism is about. Ese es el asunto. Los fascistas saben explotar esas situaciones. Y eso es política pura. ¿Qué le vamos a hacer? Pero lo que es. Una cosa que está buena la pregunta también por eso, que el problema que tenemos aquellos que, es decir, que pensamos que digamos, que propuestas de liderazgos verticales no están tan buenas para que, en términos de participación política y democracia, es que es mucho más difícil en política y más aún en el paisaje del contexto mediático actual, es mucho más difícil ser efectivo y ser exitoso presentando propuestas sin cara. Digo, decime, porque la idea sería decime qué es lo que propones y yo desde mi lugar evalúo si me gusta o no. ¿Tengo mucho dinero? ¿Proponés que pague mi impuesto? No, entonces voto a este. No tengo plata para ir a la universidad y vos proponés un arancel más bajo o incluso que sea gratuita y quizás te voto a vos. Y que cada uno elija de acuerdo a qué es lo que siente que lo representa mejor. Esa política, lamentablemente, no tiene el éxito y es más, cada vez es peor en el sentido de que es mucho más fácil decir, digamos, digamos, el éxito que vemos de gente que te dice, mira, yo la tengo reclara, vos no hagas nada, sentate en el asiento de atrás y manejo yo. Y eso lamentablemente lo vimos, por ejemplo, para hablar de Argentina, lo vimos con Cristina Kirchner, lo vemos con Milei y lo vimos también con Macri y tantos otros. Es decir, gente que te dice, acá yo soy el experto, no, vos tenés confianza y no tengo por qué explicarte porque yo la tengo reclara. Digo, y digamos, y eso es pasar, en términos conceptuales diría yo, de una política como representación a una política como delegación. Vos, en vez de decir, bueno, mirá que yo te voy a estar mirando, porque vos me dijiste que vas a hacer esto, y lo tenés que hacer es, hacer lo que quieras, toma. Te doy la llave, viví en mi casa y cada tanto administrar a vos. Y digamos, y yo creo que eso lamentablemente es mucho más efectivo. Es más lindo, imagínense esa tranquilidad, ¿no? Saber que tenés un genio en el poder, que sabe mucho más que vos y que en general toma las decisiones correctas y vos ni siquiera te consulta. Pero eso no funciona, es un problema. Es decir, se parece más a la monarquía y la dictadura que a la democracia. Es decir, bueno, en fin. A ver, creo que lo previmos mal esto, teníamos que haber previsto con almuerzo incluido, porque esto daba para seguir la próxima. Un rato, la próxima. Le damos un aplauso, agradecemos.